revelado el increíble poder de Sao Bento para curar y transformar tu vida en 7 días, en un pequeño pueblo de México, donde las historias de esperanza y lucha se entrelazan en cada esquina, Juanito se encontraba al borde de una transformación inesperada. Su vida, marcada por el esfuerzo de su madre en el mercado y el sudor de su padre en el taller de carpintería, estaba destinada a repicar en el eco de su sueño más anhelado, ser chef. Sin embargo, la llegada de un lujoso restaurante amenazaba con desplazar el alma del pueblo, arrastrando tradiciones ancestrales a la sombra del olvido. Un grito de desesperación se escuchaba entre los habitantes, sumidos en la incertidumbre. La figura de su abuela, con la devoción de Sao Bento en cada palabra, se alzaba como un faro en la tormenta. Era ella quien decía que en la oración encontraba la calma necesaria para enfrentar cualquier desafío. Ella fue quien le enseñó que cada platillo tiene una historia, una memoria de cultura y familia. Con cada recuerdo, Juanito sentía la llama de su pasión renacer. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo del cambio lo mantenía cautivo. Un día, tras la crisis provocada por el cierre del viejo mercado, la familia de Juanito se enfrentó a la dura realidad de la competencia. Los murmullos en el pueblo lo rodeaban, llenos de dudas y recelos hacia su ambición. ¿Qué sabrá un joven de la ciudad sobre lo que realmente importa?, se escuchaba entre susurros. Sus padres, llenos de temor, le aconsejaron seguir el camino seguro. Sin embargo, la voz de su abuela resonaba en su mente: nunca dejes de soñar, hijo. La cocina puede sanarte. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el paso de los días, cada amanecer se convirtió en un ritual, hacía oración, recordaba las recetas de su abuela y cocinaba con un ardor renovado. Pero los obstáculos no tardaron en aparecer. Las inseguridades lo envolvían y un día, al intentar practicar su platillo típico, derribó un sartén. El estruendo fue como un eco de sus temores, haciéndolo cuestionar si todo su esfuerzo valdría la pena. La presión se sentía en el aire. Podría perder todo lo que había construido. Sin embargo, la fe y el amor por su cultura lo empujaban hacia adelante. La inacción no era una opción. Allí, en la soledad de su cocina, recordó la sonrisa de su abuela, cada palabra de aliento resonando en su interior. Con un nuevo fervor, se comprometió a luchar no solo por su sueño, sino por su pueblo. Así, se acercaba la feria gastronómica, una oportunidad única para demostrar que los sabores de su tierra y la tradición aún brillan con fuerza. En el clímax de su viaje, Juanito se encontraba en el escenario, listo para presentar su platillo en un pueblo ansioso. Un aroma exquisito comenzaba a impregnar el aire, pero en su corazón una pregunta permanecía: ¿conseguirá finalmente el reconocimiento y la aceptación que tanto anhela? La respuesta parecía flotar en el aire, dejando a todos al borde de sus asientos, deseosos de descubrir el desenlace de esta conmovedora historia. El escenario resplandecía con luces cálidas que reflejaban el bullicio del pueblo. Juanito, con el corazón latiendo con fuerza, miraba a su alrededor. Los rostros ansiosos demostraban que estaban listos para vivir una experiencia inolvidable, lo que infundía en él tanto temor como determinación. Podía sentir el sudor en su frente mientras visualizaba el platillo que había preparado con tanto amor. Sus manos temblaban levemente al sostener el utensilio, pero la voz de su abuela retumbaba en su mente: cocinar es un acto de amor, hijo. Dale un pedacito de ti a quien lo pruebe. Cada ingrediente que había escogido contaba una historia. El maíz dorado representaba las cosechas de su infancia, las hierbas frescas evocaban los aromas de su hogar, y la carne jugosa recordaba las comidas familiares en la mesa. Mientras la cuenta regresiva sonaba, se concentró, respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Este era su momento, era ahora o nunca. Cuando el primer plato estuvo listo, lo presentó ante el panel de jueces, su boca se llenó de sabor y amor.
Buena suerte, Juanito, murmuró Lía, su amiga de la infancia, desde la multitud. Su apoyo le dio fuerza. Sin embargo, el momento se oscureció con la llegada del chef del nuevo restaurante. Era elegante, seguro de sí mismo, y su presencia imponente llenaba el ambiente. Miradas de preocupación se cruzaban entre los habitantes del pueblo, pues el chef era conocido por su estilo sofisticado y su rechazo hacia las raíces tradicionales. La tensión creció cuando el chef comenzó a probar los platillos de los participantes. Cada bocado que sabía contradicción parecía amplificar el miedo en el corazón de Juanito. El brillo de su platillo, que había preparado con tanto cariño, se opacaba ante la presencia de un chef que estaba dispuesto a mermar su pasión. ¿Cómo podría destacar en medio de tantos lujos y técnicas complejas? Con cada paso del chef Rodo sobre el escenario, el ecosistema del pueblo se sintió inestable. Los murmullos crecieron y la incertidumbre acechaba en el alma de cada uno. Entonces, en un momento de valentía, Juanito levantó la voz. Pueblo de San Miguel. Este platillo es más que solo comida. Es nuestra historia, nuestra cultura. Es un abrazo cálido que nos une, que sanará cualquier corazón herido. Las palabras brotaron de su alma, transformándose en un poderoso canto de esperanza. Los rostros de su gente cambiaron, y lo que antes era miedo ahora se convertía en orgullo. Vio a su madre secarse una lágrima, su padre sonreír con un brillo de confianza. Juanito sintió que el amor emergía desde su interior, como si todos los seres queridos lo acompañaran en esa lucha. Allí, de pie en el escenario, comprendió que no se trataba solo de ganar. Era una batalla por la identidad, por la herencia. El chef, al escuchar esas palabras, se detuvo. La sorpresa se dibujaba en su rostro. En ese instante, el público estalló en un aplauso ensordecedor, y la energía del lugar cambió por completo. Juanito había ido más allá de la comida, había recalibrado el pulso del pueblo, recordándoles que las raíces no deben ser olvidadas, pero la gran final aún no llegaba. Mientras las emociones giraban en el aire, Juanito miró a su abuela en el público. Ella sonreía, y él sabía que, pase lo que pase, había dado todo de sí. Sin embargo, al mirar de nuevo al chef, se dio cuenta de que había un desafío más por venir. El jurado hacía su deliberación, y un nuevo resplandor iluminó el escenario. La ansiedad crecía en el corazón de todos. ¿Quién sería el ganador? La pregunta flotaba en el ambiente, una vez más dejándolos en suspenso. La verdadera pelea por el alma de San Miguel apenas comenzaba. El silencio lleno de expectativa se sentía como una ola avanzando, y todos los corazones latían al unísono. Juanito podía escuchar claramente el bombeo de su propio corazón, el eco de su valor resonando más fuerte que jamás. El jurado se reunió en un pequeño grupo a unos pasos, sus rostros serios casi tensos mientras deliberaban. No había más tiempo para dudar, el momento de la verdad estaba al borde. De repente, el chef misterioso dio un paso adelante, y la multitud contuvo el aliento. Sin embargo, en lugar de declarar un ganador inmediato, alzó la mano para pedir silencio. He escuchado tus palabras, Juanito, dijo, su voz firme pero con un matiz diferente. Tu platillo no solo es un triunfo culinario, es un testimonio de los sabores y tradiciones que han hecho de San Miguel lo que es. Pero hay algo más que me gustaría que hicieras, la multitud murmuraba, sus susurros llenos de curiosidad y un poco de incredulidad. ¿Qué más podía querer el chef? Juanito sintió que el aire se volvía pesado, cada segundo se alargaba. La mirada de aquel chef, considerada y desafiante, lo mantenía en vilo. Quiero que nos muestres la esencia de tu cocina, continuó el chef, con un brillo curioso en sus ojos. En lugar de un simple platillo, quiero que prepares una comida que represente a todos aquí. Quiero que te unas a mí en el escenario y que transformes ingredientes tradicionales en una obra de arte colectiva. Lo haremos juntos. Juanito parpadeó, sintiendo la presión de la propuesta. Miró hacia su madre y su abuela, quienes le hicieron un gesto de apoyo. Aquella era una oportunidad, sí, pero también un riesgo. ¿Podría realmente abordar esta tarea titánica en un lugar tan expuesto? Era su momento para mostrar no solo su valentía, sino el alma de su comunidad. Sin meditarlo mucho, asintió. Acepto, dijo, su voz resonante y decidida. Pero quiero que sea nuestra comida, la de San Miguel.
Todo el pueblo debe participar. El ajetreo creció y una chispa de entusiasmo se encendió en el aire. Las miradas de sus vecinos se encontraron con la suya, y todos parecieron entender que aquello era mucho más que un concurso. Era una manifestación de unidad. El chef sonrió, un gesto que sorprendió a todos. Así se habla. Atraernos los ingredientes. Todos los que puedan participar, aquí y ahora. Las personas comenzaron a moverse, un aluvión de energía positiva. Juanito sintió como si el alma del pueblo se manifestara en ese momento vibrante. Era un desafío monumental, pero al mismo tiempo se sentía como un conductor del destino de su comunidad. Se les unían con sus productos, chiles, tomates, raíces frescas, maíz, frijoles. Todo lo que podían conseguir. Así, en medio de las luces brillantes y el bullicio creciente, la cocina se convirtió en un frenesí de colaboración. Mientras los fuegos crepitaban y las salsas comenzaban a tomar forma, una emoción sutil pero poderosa llenaba el aire. Juanito se volvió hacia el chef, buscando su aprobación. En ese instante, entendió que no solo estaban preparándose para una comida, estaban cocinando una historia. Las sonrisas empezaron a surgir desde la multitud, las manos se unieron a él en un esfuerzo comunal. Pero había algo más en juego. Juanito notó que un grupo de jóvenes se alejaba, sus gestos indicaban un signo de desinterés al espectar el espectáculo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que debía acercarse a ellos. La unidad que estaban forjando no era suficiente si todavía había vacíos de desconexión. ¿Dónde van?, gritó Juanito, su voz llena de determinación. Esto es por todos nosotros. Vengan, sus voces son parte de la historia también. La reacción fue lenta, pero una parte del grupo se detuvo. Juanito tomó aire para abordar ese dilema. La cocina no solo debía llenarse de sabores, sino de amor, conexión y comprensión, una red que retumbara con el espíritu de San Miguel. ¿Lograría convencer al resto de abandonar su desinterés? ¿Se unirían al viaje que había empezado a forjarse en la cocina? Las respuestas estaban en el aire, pero el tiempo jugaba en su contra. La verdadera transformación apenas comenzaba. Juanito sintió que el sudor comenzaba a escurrir por su frente mientras miraba al grupo de jóvenes que dudaban. Había una chispa de frustración en su pecho, pero más que eso, comprendía su desinterés. Había crecido con ellos, sabía que la tradición quizás no resonaba en sus corazones como lo hacía en el suyo. Sin embargo, se negaba a rendirse, respiró hondo y se acercó un poco más. Este platillo que estamos a punto de crear no es solo comida. Es nuestra historia, nuestra identidad. ¿Cómo pueden quedarse ahí, mirando sin ser parte de esto? Su voz, intensa y apasionada, atravesó el bullicio de la cocina. Con cada palabra, esperaba tocar algo en ellos. Los jóvenes intercambiaron miradas. Uno de ellos, un chico de cabello largo que había sido su compañero de juegos de niño, se acercó lentamente. No sé, no es como antes, Juanito. No creo que esto tenga sentido ahora. Claro que tiene sentido, respondió Juanito, sintiendo que la urgencia llenaba sus venas. Es en esos sabores, en esas recetas que llevamos en la sangre, donde encontramos quiénes somos. La cocina no solo alimenta nuestros cuerpos, también nutre nuestras almas. Ayúdame a mostrarlo. El chico dudó, pero había algo en la determinación de Juanito que empezaba a romper sus defensas. Otros jóvenes comenzaron a acercarse, curiosos, sintiendo la energía vibrante, los aromas que bailaban en el aire. La cocina era un puente y ellos eran parte fundamental. Mientras tanto, el chef misterioso supervisaba la acción desde un costado, con una sonrisa satisfecha. Él sabía que no solo estaban cocinando, sino que estaban sanando una desconexión. Juanito se sentía como un conductor, llevando a su comunidad hacia un mismo propósito. El bullicio de la cocina continuaba con todo lo que traían. Las manos se movían rápido, preparaban los ingredientes, cada uno con su propia historia que contar. La abuela de Juanito, con manos temblorosas, compartía anécdotas sobre los platillos que habían pasado de generación en generación. Cada rayo de luz que caía en la cocina iluminaba no solo las verduras, sino los rostros de aquellos que escuchaban, atrapados en la magia de su historia compartida.
Y mientras cada sabor se sumaba a la olla, un torrente de unión llenaba el aire. Fue entonces cuando una voz femenina se alzó entre los murmullos. Era Sofía, la chica del grupo de jóvenes que siempre había estado un poco distante. «Yo sé cómo hacer un postre especial», dijo con un guiño de reticencia y esperanza. «Podría hacerlo, si me dejan». Juanito sintió que su corazón se hinchaba de alegría. «Por supuesto. Ven aquí, Sofía. Este es el momento que hemos esperado. Estás en casa». Era como si cada palabra que decía construyera un lazo más fuerte entre ellos. Sofía, junto a otros jóvenes que comenzaron a dejar de lado su escepticismo, avanzó hacia la mesa, llevando consigo una bolsa llena de ingredientes que había traído. El cambio ya estaba sucediendo. Era un instante crítico. El momento en que su comunidad empezaba a sanar. La cocina se convirtió en un lienzo donde cada uno aportaba su contribución, su historia, su sabor. Juanito miraba a su alrededor y sonreía al ver cómo aquellos que al principio se alejaban comenzaban a trabajar, codo a codo en un mismo objetivo. El calor de la cocina y el aroma de los ingredientes se fusionaban con risas y nostalgias, silenciando las dudas iniciales, pero a medida que se acercaban al clímax de su creación colectiva, la inquietud volvía a llenar el aire. Juanito sintió un escalofrío que no podía ignorar. ¿Qué si la presión del jurado pesara más de lo que podían soportar? ¿Si al final la unión no era suficiente? Con un aliento suspendido en su pecho, enfrentó al chef, quien parecía observar con mayor intensidad. ¿Realmente estamos listos? ¿Hemos podido crear algo que represente a todos o simplemente intentamos forzar nuestras palabras sin sustento? La respuesta estaba más allá de su control, y era ese desenlace el que le llenaba de incertidumbre. La mente de Juanito giraba en un torbellino. ¿Podrían realmente transformar sus esfuerzos en un legado que perdurara? Mientras el bullicio de la cocina continuaba su danza, la pregunta permanecía flotando en su mente. Pero había un cierto brillo en los ojos del chef, algo que cualquiera podría percibir. El verdadero desafío estaba a punto de revelarse, y Juanito apenas empezaba a dar forma a lo que vendría. ¿Podría ese acto curar las heridas más profundas del pasado? Una respuesta evidente se escondía en el aire y solo el tiempo lo diría. La atmósfera en la cocina estaba cargada de una energía palpable. Juanito observaba a sus amigos, ahora casi como una familia, moviéndose con un propósito renovado. Las risas resonaban, los ingredientes se mezclaban, pero su corazón aún latía con incertidumbre. El jurado, con su mirada crítica y exigente, pesaba como una losa en sus hombros. ¿Y si no les gusta? ¿Y si lo que hemos creado no es suficiente? Esa voz crítica retumbaba en su mente. Pero entonces, Juanito sintió una mano en su hombro. Era Sofía, quien había comenzado a mezclar ingredientes, riendo con otros mientras compartían historias de sus infancias. La sonrisa en su rostro era contagiosa, una chispa de confianza que iluminaba a todos. «Juanito», dijo ella, alzando la vista, «no se trata solo del plato. Se trata de nosotros. De recordar por qué estamos aquí». Su voz era clara y firme, como un faro en medio de una tormenta. Esa simple declaración lo golpeó, rompiendo las cadenas de su duda. De repente, se dio cuenta de que la cocina no era solo un desafío o una competencia. Era un ritual, una celebración. Con el corazón un poco más ligero, se unió a Sofía y los demás, cortando vegetales, mezclando especias. Cada movimiento se sentía como un paso hacia adelante en un viaje compartido. Las risas, el sudor y el amor se convertían en un solo lenguaje. De pronto, el chef se acercó, su expresión seria pero con una chispa de interés. «¿Qué están cocinando?», preguntó, sus ojos evaluando el bullicio y la energía. Juanito, sintiendo una oleada de orgullo, le explicó el significado detrás de cada ingrediente, la historia que cada uno llevaba consigo. El chef asintió, observando el progreso, notando cómo la pasión empezaba a traducirse en un platillo vibrante. En medio de todo este trabajo, un joven, el chico de cabellera larga, se atrevió a levantarse. «Oye, ¿puedo añadir algo?». «He traído algunas hierbas de mi abuelo», dijo, con una nueva determinación en su voz. Juanito sintió que algo dentro de él se iluminaba al ver cómo su comunidad comenzaba a involucrarse.
Cada uno estaba dejando su huella, y se dieron cuenta de que juntos podían crear algo más grande que ellos mismos. Mientras la cocina seguía girando en una danza de sabor y color, Juanito no pudo evitar sonreír. ¿Ven? No es solo un plato. Es un legado, una conexión. Es todo lo que somos, todo lo que hemos sido. Cuando el tiempo comenzó a acercarse a su fin, los nervios empezaron a aflorar nuevamente. Un joven, que antes se había quedado en la puerta, dio un paso adelante. ¿Y si hacemos algo más? Un toque final que represente a todos, sugirió, mirando a su alrededor con intensa emoción. Sí, ¿qué tal si combinamos nuestras ideas? Cada uno puede añadir su propio toque, exclamó Sofía con entusiasmo. Las manos comenzaron a moverse más rápido. Cada joven elegía un ingrediente que representara algo especial para él, creando una sinfonía de sabores y significados. Juanito, sintiendo cómo la conexión crecía más allá de lo imaginable, dejó que su corazón guiara su mano. Aires de esperanza envolvían la cocina. El miedo a ser juzgado se desvanecía con cada rayo de luz que atravesaba las ventanas. Finalmente, cuando estaban listos para presentar su creación, Joanes se volvió hacia el grupo con una inspirada mirada. Lo logramos. Este platillo es más que comida, es nuestro latido, nuestra sangre. Está hecho de esfuerzo, amor y un poco de magia. El chef asintió, visiblemente impresionado. ¿Están seguros de que están listos para el jurado? Esto es más que un platillo, es su historia. Pero recuerden, lo que importa aquí es el viaje, no solo el destino. Mientras se dirigían hacia la mesa donde el jurado esperaba, una mezcla de emoción y nervios se apoderó de ellos. Juanito tomó una profunda respiración, dispuesto a enfrentar cualquier cosa que viniera. Pero justo cuando estaban a punto de revelar su creación, un sonido inesperado resonó en la cocina, interrumpiendo el momento. Era el sonido de un celular. Alguien del grupo había recibido un mensaje, y cuando lo leyeron, la expresión de sus rostros se tornó seria. ¿Qué significa esto? ¿Es una broma?, preguntó uno de los chicos, y la inquietud llenó el aire helado. Juanito miró hacia los demás, sintiendo que el ambiente había cambiado de nuevo. La alegría y la emoción se desvanecían, dejando lugar a un nuevo tipo de incertidumbre. ¿Qué podría haber detrás de aquel mensaje? El verdadero desafío estaba a punto de comenzar y el corazón de Juanito latía con fuerza, preguntándose si estaban listos para lo que venía. El futuro, tal y como lo conocían, estaba a punto de reconfigurarse para siempre. El silencio que siguió al mensaje era abrumador. Las emociones, que antes vibraban en el aire, se fueron aplastando bajo el peso de la inquietud. Juanito sintió como una mano se cerraba alrededor de su corazón cuando un susurro corrió por la habitación. La mirada de Sofía se tornó seria, y ella paso a paso se acercó a quien había recibido el mensaje. ¿Qué dice?, preguntó con un hilo de voz, su curiosidad superando a su preocupación. El chico de la puerta, con los ojos muy abiertos y la voz temblando, empezó a leer: han cancelado la próxima ronda del concurso. Alguien ha puesto en duda la validez de las presentaciones. El jurado dice que no están listos para este nivel. Un rugido de incredulidad salió del grupo. Eso no puede ser cierto, exclamó Sofía, su voz quebrándose ante la frustración. Juanito sintió que su estómago se retorcía. Todo el esfuerzo, toda la conexión, todo lo que habían compartido estaba ahora en la cuerda floja. Miró a los ojos de sus amigos, buscando el alivio en sus expresiones, pero solo encontró un reflejo de su propio temor. Debemos hacer algo, dijo el chico de cabello largo, su voz ahora más firme. No podemos dejar que esto termine así. Hemos trabajado demasiado duro. Él tenía razón. Juanito sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. ¿Y si utilizamos esto a nuestro favor? Si el jurado no cree que estamos listos, ¿por qué no les mostramos de lo que somos capaces? ¿Por qué no hacemos que cambien de opinión en este mismo instante? Un murmullo de asombro se extendió a su alrededor. La incredulidad de la noticia se comenzó a desvanecer mientras las miradas se encontraban. En ese instante, comprendieron que no solo luchaban por un concurso, sino por su propia visión, su sueño colectivo. Sí, hagámoslo, respondió Sofía con una energía renovada.
si esto es solo el comienzo, debemos demostrar que nuestros platos tienen un corazón. Debemos mostrarles que somos más que simples competidores. Somos una familia. El grupo, que antes había estado abrumado por la preocupación, se transformó en un torrente de ideas y entusiasmo. Juanito sintió que su cuerpo se llenaba de energía. La cocina, en lugar de un lugar de ansiedad, se convirtió nuevamente en un espacio de unión. Se miraban entre ellos, con manos levantadas en señal de unidad, un rotundo acuerdo resonando en sus corazones. «Vamos a crear algo inolvidable», dijo uno de los chicos, esbozando una sonrisa que desató risas en el grupo. Comenzaron a moverse, esta vez con un nuevo enfoque. Amendando su receta inicial, mezclaron nuevos sabores y técnicas, discutiendo sobre cómo cada ingrediente podía contar una historia. Todos ofrecían ideas, y el ambiente estaba lleno de una energía electrizante. Mientras las manos se movían con rapidez y precisión, Juanito pensaba en cómo cada toque personal elevaba su creación a un nuevo nivel. Pero en medio de la efervescencia, un nuevo mensaje llegó, y esta vez la preocupación se hizo eco nuevamente. Necesitarán presentar su historia junto con el plato. Nos dan apenas media hora. El reloj en la pared parecía burlarse de ellos. El tiempo se convirtió en su nuevo enemigo, pero Juanito se sintió más determinado que nunca. Esta era su oportunidad no solo de mostrar su comida, sino su esencia como grupo. «Vamos a contar nuestra historia», exclamó. «Esto no es solo sobre comida, es sobre nuestra vida. Lo que hemos compartido aquí». Con un renovado sentido de propósito, cada uno se preparó para hablar sobre cómo sus historias entrelazadas creaban un platillo único. Las emociones se manifestaron a través de la risa y la conexión, mientras cada uno tomaba su turno para hablar con pasión y convicción. Cuando finalmente se acercaron a la mesa del jurado, un aire de expectación se sentía en la habitación. Juanito miró a su alrededor. Todos ellos juntos eran más fuertes, y ya nada podía interponerse en su camino. Alzaron el plato frente a los jueces, cuando de repente el celular de Sofía vibró otra vez. Su rostro se tornó blanco. «Es una llamada. De mi abuela. Debo contestar». La multitud se quedó en suspenso, preguntándose si aquel giro inesperado podría cambiar el rumbo de su presentación y el destino del grupo. ¿Qué diría su abuela? Juanito sintió que un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, y sabía que este era solo el principio de una historia mucho más profunda que apenas comenzaba a revelarse. El murmullo en la sala se volvió un eco distante mientras Sofía se alejaba, el rostro pálido y ansioso. Juanito sintió como el aire se comprimía en su pecho, temía que la llamada pudiera llevar malas noticias. El grupo, en un instante de comunión, ahora parecía desmoronarse ante la posibilidad de lo desconocido. «¿Qué crees que le dice?», preguntó uno de los chicos, la voz temblorosa insinuaba nerviosismo. «Espero que no sea nada grave», respondió Juanito, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. En ese mismo momento, la tensión en la atmósfera se hizo palpable y la cocina, que antes rebosaba de energía, se tornó en un espacio cargado de ansiedad. Sofía se apartó unos pasos, respondiendo la llamada con una mezcla de esperanza y temor. Juanito no podía evitar observarla, el brillo de sus ojos ahora revestido de preocupación. Podía imaginar las palabras de la abuela en aquel lado de la línea, entrelazadas con amor y tradición. La familia siempre había sido su pilar. «¿Abuela?» «Sí, estoy aquí», escuchó que decía Sofía, su voz casi ahogada en un susurro. Mientras Juanito trataba de concentrarse en las sartenes chisporroteantes y el aroma de las especias, su mente divagaba. Momentos pasados llenos de risas y lágrimas venían a su memoria, la calidez que emanaba de la cocina de su abuela, y cómo cada reunión era un recordatorio de la unión familiar. Se preguntó si eso era lo que Sofía sentía ahora. El silencio que envolvía la habitación se rompió de repente. Sofía retornó, con los ojos más grandes y los labios temblando. «Mi abuela dice que debemos creer en nosotros mismos. Que si tenemos fe, todo es posible». Una risa suave se mezcló con un sollozo al final de su oración. «Ella cree que tenemos lo necesario para seguir adelante». Un aire fresco pareció circular en la cocina, revitalizando los corazones de todos.
Las palabras de la abuela resonaban como un mantra: creencia, fe, unión. La energía fue tomando forma, ese fuego interno que habían encendido se avivó aún más. Juanito sintió que la angustia se disipaba, reemplazada por una unión inquebrantable. «Eso es. Hagámoslo por nuestra familia, por nuestros sueños», exclamó, y lo que antes era un grupo conteniendo la respiración se convirtió en una ola de movimiento febril. Cada uno regresó a su estación, trabajando junto a los demás con una entrega renovada. En cada corte, en cada mezcla, compartían risas, compasión y una fuerza inquebrantable. Las historias de cada plato comenzaron a entrelazarse con nuevos matices. Elaboraron una narrativa que encapsulaba no solo los sabores, sino también sus raíces y esperanzas. Al girar, se miraban a los ojos, y Juanito veía reflejado en cada mirada la chispa de su ambición compartida. De repente, el momento culminante llegó. Debían entregar su plato y su historia en menos de 10 minutos. El reloj parecía escupir segundos, pero ellos estaban sincronizados, sus corazones latiendo al unísono. Se armaron de valor, sintiendo que su vida en común se manifestaba en la comida que tenían ante ellos. Cuando el jurado se acercó, Juanito tomó la palabra, su voz resonando en la sala, cargada de emoción. «Este plato representa más que solo ingredientes. Aquí hay amor, familia, historias entrelazadas», pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió la presentación. La puerta se abrió violentamente, y un hombre alto se adentró corriendo, el sudor perlaba su frente. «Lo siento. Tuve un contratiempo y no llegué a tiempo. Pero, ¿puedo participar en la presentación?». Los ojos de Juanito se abrieron desmesuradamente al enfrentar la increíble sorpresa de aquel extraño. ¿Quién era y qué significaría su llegada para el grupo? En el aire flotaba una pregunta: ¿podrían su historia, sus sueños, seguir intactos ante este nuevo obstáculo? La sala quedó en un silencio absoluto mientras el hombre se plantaba firmemente frente a ellos, su mirada fija en Juanito y los demás. Era difícil leer su expresión, había un aire de urgencia en su rostro, como si su vida dependiera de esa oportunidad. Juanito sintió como las miradas de sus amigos se deslizaban entre sí, un mar de preguntas reflejadas en sus rostros. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había llegado tan tarde? «Mi nombre es Ricardo», dijo, respirando entrecortadamente. «Vine corriendo desde el mercado. Había una súplica en mi corazón para poder compartir mi receta, algo que ha sido un legado en mi familia por generaciones. Pero no llegó a tiempo, por favor, permítanme ser parte de esto. Prometo que no decepcionaré». La voz de Juanito se cortó ante el inusual pedido. La competencia era dura, habían trabajado incansablemente, y ahora este desconocido exigía un lugar en su historia. La sensación de unidad que habían cultivado parecía tambalearse. «¿Y cómo sabemos que vale la pena?», preguntó Sofía, un toque de desconfianza en su voz. Ricardo bajó la mirada por un momento, como si la realidad de su situación le pesara en el alma. Luego, levantó la vista y miró a cada uno de ellos, buscando conexión. «Porque no es solo mi receta. Es la receta de la esperanza. Mi abuela siempre decía que cada plato cuenta una historia, y a veces, el ingrediente más importante es el amor con el que se cocina». La sinceridad en su voz resonó con fuerza. Juanito sintió una punzada de empatía. Justo como en su grupo, la familia era sagrada para Ricardo. Sin embargo, la desconfianza seguía presente. «Pero somos un equipo. Necesitamos cohesión. No podemos dejar que alguien ajeno nos desestabilice», dijo fuerte, tratando de reafirmar su postura. «Lo entiendo», replicó Ricardo. «Y si me permiten quedarme, prometo aportar algo que enriquecerá su creación. No quiero robar lo que han construido, sino añadir mi parte a esta hermosa historia. Juntos podemos lograr algo increíble». La tensión en la sala se espesó, y la respiración de todos parecía unirse en una sinfonía de inseguridad y esperanza. Juanito miró a sus amigos, notando la lucha interna en sus rostros. La abuela de Sofía aún resonaba en su mente. ¿Acaso no era esa la esencia de lo que habían aprendido en la cocina familiar? ¿Aceptar la diversidad, aceptar las historias de otros?
Está bien, finalmente dijo Juanito, sintiendo que una decisión más grande que ellos estaba en juego. Únete a nosotros, pero solo si trabajamos juntos. Cada uno de nosotros debe aportar y la historia debe seguir intacta. Ricardo sonrió, una sonrisa llena de gratitud. No los defraudaré. Mientras comenzaban a integrar los ingredientes y las ideas, Juanito sintió una extraña corriente de energía. Era como si un nuevo hilo se tejiera en su tapiz comunitario. Pero al mismo tiempo, una pregunta quedaba en el aire. ¿Podría este nuevo integrante realmente unirse a su visión o sería un factor de discordia? La cocina volvió a llenarse de sonrisas y risas, los olores deliciosos comenzaban a llenar el espacio nuevamente, pero el reloj seguía corriendo y el tiempo se les escapaba. Juanito se dio cuenta de que había algo más en juego que solo una competencia. Se trataba de descubrir su verdadera fortaleza y la unión que forjarían ante los desafíos. Cuando el jurado se acercó nuevamente, una nueva inquietud acechaba. Si el legado de cada uno de ellos había sido puesto en riesgo, ¿serían capaces de encontrar el equilibrio entre sus historias y la de quien se había unido a ellos en el último minuto? ¿O las tensiones los llevarían a la desintegración en el momento más crucial? La incertidumbre vibraba en el aire, llegando a un crescendo a medida que se acercaban a la línea de meta. Juanito miró a Sofía, luego a Ricardo, y sintió que la historia aún estaba por escribirse. Nadie podía prever lo que vendría a continuación. El bullicio de la cocina era casi ensordecedor. Utensilios chocando, risas nerviosas y el inconfundible aroma de especias frescas llenaban el aire. Sin embargo, dentro de Juanito, una inquietud seguía persistiendo. Había decidido dar la bienvenida a Ricardo, pero la decisión no se sentía completamente correcta. Cada uno tenía su propia pasión, su propia historia que contar, y ahora un extraño deseaba entrelazarse en ese relato. Vamos, Juanito, murmuró Sofía, sacándolo de sus pensamientos. Concédele una oportunidad. Todos sabemos cuánto significa para nosotros la familia. Ella estaba mezclando una salsa, su mirada llena de determinación. Está bien, solo tengo que concentrarme en el plato, respondió Juanito, tratando de ahogar sus dudas. Era un trabajo difícil, pero la nueva dinámica lo había empujado a salir de su zona de confort. Se dio cuenta de que no podía cargar con ese peso solo. Ricardo se movía como un torbellino a su alrededor, compartiendo historias mientras trabajaba. Mi abuela siempre decía que la cocina es un lenguaje sin palabras. Cada corte y cada sazón son parte de nuestro legado, decía mientras agregaba un toque de ajo a la sartén. Cada palabra resonaba en el corazón de Juanito, haciéndolo pensar en sus propias experiencias. Recordaba a su abuela enseñándoles a él y a su hermana cómo hacer tamales en las fiestas, y cómo la cocina siempre había sido su refugio. A medida que se sentaban juntos a planificar cada paso de su receta, los ojos de Juanito buscaban entre sus amigos. Cada uno tenía algo especial que aportar. La energía, aunque incierta, era palpable. La mezcla de entusiasmo y temor comenzaba a transformarse en una verdadera colaboración. Sin embargo, mientras trabajaban, los murmullos del resto de los participantes comenzaban a llenar el ambiente. Las miradas lanzaban críticas, algunas admirativas, otras llenas de juicio. ¿Y qué hace este nuevo aquí? ¿Creen que pueden ganar así, con un improvisado? Escuchó a alguien susurrar cerca de ellos. Juanito sintió como la presión aumentaba y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mira, Juanito, no podemos permitir que las palabras de otros nos afecten. Debemos enfocarnos en nuestra pasión y en lo que hacemos juntos, dijo Ricardo, notando su inquietud. Juntos somos más fuertes. Esa es la esencia de lo que queremos comunicar. Juanito resopló, sintiendo la chispa que las palabras de Ricardo encendían en él. Tienes razón. No se trata de lo que los demás piensen. Se trata de nosotros. De nuestra historia, afirmó, decidido. Con renovada energía, comenzaron a trabajar en el plato, cada uno aportando su propio toque, su sabor único. La cocina se llenó de risas y gritos festivos, aunque el tiempo seguía corriendo. Era un acto de fe, confiar en que todo lo que habían construido con esfuerzo no se desvanecería en la competencia, sino que se fortalecería. Cuando finalmente el cronómetro sonó, un silencio tenso invadió la sala.
Los miembros del jurado se acercaron, examinando con cuidado el plato que habían creado. Juanito sintió un nudo en el estómago. Mientras el jurado tomaba un bocado, el tiempo se detuvo. Sus rostros eran difíciles de leer. Entonces, uno de ellos levantó la vista y con una expresión de sorpresa y deleite, pronunció: «Esto es increíble». Pero de repente, un grito resonó desde la parte posterior de la sala. Un competidor había perdido el control de su plato y se había derrumbado en el suelo, generando caos a su alrededor. La atención se desvió rápidamente hacia el escándalo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía, mirando a Juanito, mientras la confusión se desataba entre los demás. La tensión en sus estómagos creció de nuevo, eclipsando por completo el pequeño triunfo que habían sentido. En ese momento, Juanito supo que todo lo que habían creado estaba en riesgo de desmoronarse. ¿Lograrían superar no solo la competencia, sino también el caos que amenazaba con arruinarlo todo? El caos en la sala fue innegable. Los competidores corrían de un lado a otro, y el grito desesperado del joven caído resonaba en las paredes. Juanito sintió como su corazón se aceleraba. Habían llegado tan lejos, todo lo que habían construido, todo el amor y el trabajo en equipo, ¿podía desvanecerse en un tan súbito instante? «Calma, calma», gritó Juanito, buscando hacerse oír entre el bullicio. Sus amigos, igual de alterados, se detuvieron un momento y finalmente lo miraron a los ojos. En ese instante, comprendieron que no solo era un plato lo que estaban presentando, era su esencia, su historia, su identidad. «Vamos a ayudar», dijo Juanito a voz alta, aún reaccionando rápidamente. «Si esta competencia ha sido algo, es porque hemos aprendido a levantarnos juntos». Sofía asintió rápidamente, y pronto los demás se unieron, la energía de unidad fluyendo entre ellos nuevamente sin dudarlo, se acercaron al joven caído, quien estaba intentando levantarse. «¿Estás bien?», le preguntó Sofía con preocupación genuina. Su voz se llenó de calidez. El joven, visiblemente apenado, asintió mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La presión de la competencia había sido demasiado. «Nosotros también hemos pasado por esto», comentó otro de los amigos de Juanito. «Puede ser abrumador, pero no estás solo. Estamos aquí contigo». La solidaridad fue como un bálsamo para el joven, quien sintió el abrazo de la comunidad en las palabras de los demás. Mientras tanto, el jurado observaba la escena, sorprendidos por cómo la competencia se transformó en un acto de bondad. Era un momento inesperado que rompía la tensión. «Vayamos al centro», dijo Juanito, no perdiendo de vista la necesidad de hacer lo correcto. «Vamos a cuidar de quienes lo necesitan, y luego, juntos, terminaremos lo que empezamos». Los rostros de sus amigos se iluminaron con una resolución renovada. La comunidad, unida, comenzó a ayudar al joven. En el entorno caótico, respiraron profundo y colocaron el platillo que habían creado en una mesa cercana. Aunque no estaban seguros de qué podría suceder después, estaban dispuestos a enfrentar lo que venía. «Ahora, terminamos esto», declaró Juanito, sintiendo que el espíritu de su abuela y su cultura lo empujaban hacia adelante. Regresaron a su estación, pero esta vez, el enfoque era diferente al que habían tenido antes. «¿Cómo podemos hacer que esto sea aún más especial?», preguntó Sofía, la chispa de la creatividad volviendo a encenderse en el aire. Juanito miró a su alrededor, entonces una idea comenzó a tomar forma. «¿Y si incorporáramos algo que represente lo que hemos aprendido aquí hoy? Algo que simbolice la conexión en lugar de la competencia», sugirió, mientras imaginaba la historia que podían contar con los ingredientes que tenían. Pronto, cada uno ofreció sus ideas, creando dentro de la cocina una sinfonía de colaboración perfecta. Ricardo, sintiendo que formaba parte de esa misma historia, propuso incorporar hierbas que habían sido utilizadas en su familia durante generaciones. Así, cada platillo llevará la esencia de cada uno de nosotros, demostrando que somos solo más fuertes al unirnos, dijo. Los corazones de la comunidad latieron al unísono, encontrando confianza en la tradición y la conexión. En lugar de enfocarse en el tiempo que se les había escapado, decidieron fusionar sus recetas en algo nuevo, un platillo que además de ser delicioso, contarían una historia conmovedora. Cada mano trabajó al lado de la otra. Juanito sintió que el ambiente cambiaba, la luz del alma brillaba en cada rincón.
Las risas, las historias compartidas, los recuerdos resonaban en el aire, como un paquete de esperanza curando la incertidumbre. Finalmente, cuando el tiempo comenzó a agotarse, su creación colectiva estaba lista. Con un aire de determinación renovada, se dirigieron a la mesa del jurado. La presentación del platillo, elaborado con amor y colaboración no solo de ellos, sino del espíritu de toda la comunidad, se sentía como un verdadero triunfo. Este platillo representa nuestro viaje juntos, los lazos que hemos formado, y cómo las dificultades nos han empujado a encontrar la verdadera fuerza, no solo en la comida, sino en cada uno de nosotros, explicó Juanito al jurado, con la voz llena de pasión. Hubo un silencio respetuoso. Los miembros del jurado comenzaron a servir el plato, sus ojos se encontraron con los de Juanito, y él sintió que el peso de la incertidumbre se disipaba. Al probarlo, sus expresiones cambiaron, y por un instante todo quedó en suspenso. Esto es mucho más que un concurso. Es una celebración de sus raíces y su unión. Estoy impresionado, dijo uno de los jueces, su voz firme pero cálida. El resto del jurado asintió en reconocimiento, las sonrisas empezaron a aparecer entre los miembros del grupo. El amor, el esfuerzo y la solidaridad se llevaban en cada bocado, y lo que habían creado resonaba en las historias de cada uno de ellos. Cuando finalmente anunciaron al ganador, Juanito ya no esperaba un veredicto que definiera su valor. Lo que verdaderamente había ganado era un sentido renovado de comunidad, de identidad y de pertenencia. La victoria no estaba solo en el reconocimiento, sino en la transformación que había tenido lugar en cada uno de sus corazones. La historia de Juanito y su pueblo no terminaba aquí. Era solo el comienzo de una nueva era en San Miguel, donde los sabores de la abuela, el amor por la cocina y la aceptación mutua serían las verdaderas raíces de su legado. Debían seguir compartiendo su historia, un plato a la vez. Así, se miraron entre ellos y supieron que el camino por delante sería brillante, iluminado por la unión que habían creado. Este es el momento de que tú también formes parte de nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte historias que siguen transformando vidas. Dale un like ahora para que sigamos creciendo juntos. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. No esperes ni un segundo más para demostrar tu apoyo. Tu voz es parte del cambio. Nos vemos en la próxima aventura.